Buenos días, mi nombre es María Norberzulo, soy médica ginecóloga, formo parte de la asignatura Salud Integral de la Mujer. En esta presentación vamos a hablar sobre los distintos métodos anticonceptivos, su eficacia, su manera de utilizarlo para aumentar su efectividad y que es fundamental en el momento de elegir en los distintos métodos. La primera temática a abordar e importante es la consejería. Es cuando el paciente acude para buscar un método anticonceptivo. No debemos olvidar que la consejería y la anticoncepción es una consulta de urgencia, donde al paciente se le debe prestar la atención que corresponda para brindarle de manera clara todos los métodos anticonceptivos disponibles para que el sujeto ejerza sus derechos tanto en salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de salud sexual, vamos a garantizarle al paciente que disfrute una sexualidad libremente, sin violencia ni abuso y la posibilidad de evitar los riesgos de transmisión de enfermedades por vía sexual. Y sin olvidar tener en cuenta la orientación sexual y la identidad de género de cada persona. Y cuando nos referimos a los derechos reproductivos, es la posibilidad que tiene cada persona de manera autónoma y sin discriminación de poder elegir cuándo, en qué momento, cuántos hijos tener, ¿sí? Y en cuántos, entre la diferencia de tiempo entre cada hijo, ¿sí? Obviamente es un momento oportuno donde podemos abordar un montón de temas relevantes como la anticoncepción. Acá habíamos dicho que podemos abordar los distintos métodos, explicar en qué consiste cada uno, explicar cómo se utiliza cada uno, ¿sí? Hablar la importancia de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son los métodos que protegen, cuáles son los métodos que no protegen, ¿sí? Utilizar recursos de cuidado para el ejercicio de una sexualidad libre y plena. Esto es lo que nos va a posibilitar el uso de anticoncepción. Bueno, como habíamos dicho, evaluar las relaciones de género y la posibilidad de elegir con quién gozar de su sexualidad. Y bueno, y obviamente tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de las personas con respecto a sus vínculos, ¿sí? Cuando hablamos de consejería podemos tener dos tipos de consejería. La propiamente dicha, que es en la que el paciente asiste a la consulta con turno o de manera espontánea para buscar un método anticonceptivo. Vamos a tener el ambiente oportuno, el tiempo necesario para brindarle, ¿sí?, a cada paciente la información sobre cada uno de los métodos. Obviamente nunca dejar de remarcar la importancia del uso de métodos de barrera para evitar la transmisión de enfermedades. Y la oportunidad en la asistencia, que es cuando el paciente asiste a la consulta para un control o para otra situación, y en ese momento podemos aprovechar para hablar sobre consejería, sobre métodos anticonceptivos y brindarle la posibilidad de que el paciente pueda elegir los métodos. En esta diapositiva podemos ver la clasificación de los distintos métodos anticonceptivos. Tenemos la clasificación que incluye los métodos de larga duración, los LARC, dentro de los cuales encontramos el implante subdérmico, que tiene una duración de entre 3 a 4 años, el DIU, que puede ser el DIU hormonal o el SIU, y el DIU de cobre, que puede durar, en el caso del SIU, en colevonorgestrel, 5 años, y el DIU de cobre depende en la cantidad de cobre que tenga en el DIU, puede durar entre 5 a 10 años, y la inyección, pero en este caso estamos hablando de la inyección trimestral con acetato de hidroxiprogesterona. Después tenemos de corta duración, los cuales está el anillo vaginal. El anillo vaginal se coloca en la vagina por 3 semanas, ¿sí?, luego de la cual se retira, introduce la deprivación
la píldora combinada con estrógeno y progesterona, la píldora sin estrógenos con solo progesterona y los parches transdérmicos, que es un método anticonceptivo combinado con estrógeno y progesterona. Los parches se colocan 3 parches, 1 por semana, cuarta semana sin parche donde se depriva. Después tenemos los espontáneos, que son los que tenemos los naturales, que es el coitus interruptus y el ogino. Estos no son de los más seguros. Y después tenemos los de barrera, que es el diafragma, el preservativo femenino y masculino y los espermicidas. Los irreversibles, que son la esterilización masculina, que es la vasectomía, y en el caso de la femenina es la ligadura tubaria. Al hablar de distintos métodos anticonceptivos, tenemos los naturales, que se basan en el conocimiento que se tiene sobre el ciclo menstrual. El primero de ellos es la medición de la temperatura basal, que se mide en forma basal, o sea, por la mañana, antes de levantarse, de forma diaria, durante 5 minutos, ya sea rectal, vaginal o oral, y estos datos se plasman sobre unos gráficos especiales. La persona, durante la fase folicular, la temperatura permanece por debajo de los 37 grados, disminuye previo a la ovulación y aumenta progresivamente entre 0,2 a 0,4 grados centígrados en la ovulación y se mantiene a estos niveles hasta la menstruación, donde vuelve nuevamente a descender. El otro de los métodos que tenemos es el MELA, o la menorrea durante la lactancia, que combina la menorrea producida en la lactancia con lactancia exclusiva. Lo que ocurre acá es que los niveles altos de prolactina que se asocian a la lactancia van a inhibir el eje hormonal, por lo cual produce una anovulación. Cuando la lactancia deja de ser exclusiva o disminuye, estos niveles de prolactina descienden y activan nuevamente el ciclo, el eje hormonal, por lo cual pierde la efectividad del método. Otro del método es la ovulación. Uno de ellos es el método del ritmo, donde se deben registrar durante un año los ciclos y evaluar el ciclo más corto y los ciclos más largos, donde a los cortos se le restan 18 días y a los más largos 11 días, y ahí se obtiene un rango de la probable ovulación, dentro de la cual debe haber abstinencia sexual. Y otro de los métodos es el del moco cervical, ¿sí? Donde se observa la filancia del moco cervical, que este ocurre por 2 o 3 días previo a la ovulación. Comienza a haber filancia y se mantiene hasta 24 horas de finalizado este periodo, durante el cual no debe haber relaciones coito-vaginales. Al terminar la menstruación comienza un periodo seco que dura de 2 a 3 días. Luego este moco comienza a hacerse más blanco, más pegajoso y comienza a pasar a ser más claro, transparente y elástico. Empieza a adquirir filancia y dura 24 horas post ovulación, y a partir del cual comienza a estar la etapa interna. Los otros métodos que tenemos son los de barrera, donde tenemos el preservativo femenino y el masculino y el diafragma, y los dispositivos intrauterinos, ya sea el DIU de cobre o el SIU. Los hormonales y los químicos, con espermicidas, las píldoras y los parches, y los definitivos, las ligaduras y las vasectomías. Para medir la eficacia de los métodos anticonceptivos tenemos el índice de Stern, que mide el número de embarazos por cada 100 mujeres al año que utiliza un método anticonceptivo determinado. Este índice expresa el valor de un método anticonceptivo específico dado
y se considera eficaz aquel que tiene un índice menor de 10, de mediana eficacia cuando oscila en un rango de 10 a 20 y pobre eficacia de 20 a 30. Obviamente la eficacia está relacionada también con el uso correcto del método. Y tenemos las distintas maneras de medir la eficacia con el uso habitual, que corresponde a gestaciones que se producen en todos los meses o ciclos con exposición más allá de cómo se utilice el método, o sea que el uso habitual depende de la paciente exclusivamente, y el uso correcto, gestaciones producidas con el uso perfecto del método sin ningún falla de error. Bueno, acá tenemos un cuadro donde podemos ver y comparar los índices que tiene el uso típico del método, o sea, cómo habitualmente el paciente usa el método, y el uso perfecto, cómo lo debería usar de manera correcta sin error. Como podemos ver, cuando hablamos de preservativos, tanto femeninos como masculinos, tenemos mucha diferencia entre los dos índices, ¿sí? Y incluso también con las pastillas anticonceptivas tenemos una gran diferencia. Y si comparamos, cuando hablamos de los métodos de larga duración, como el DIU de cobre, el dicolabonargestrel, los inyectables, el implante subdérmico, prácticamente no tenemos diferencia entre el uso típico y el uso perfecto del método. Bueno, este cuadro es muy interesante porque nos permite comparar cada uno de los métodos, ¿sí?, con su porcentaje de efectividad con el uso típico, que como habíamos dicho, el uso típico depende de cómo el paciente utiliza el método, viendo que el DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante son los que mayor porcentaje de efectividad tienen, y estos van disminuyendo, ¿sí?, hasta las pastillas, los parches y los anillos, que requiere una alta responsabilidad del paciente como disminuye su efectividad. Con respecto a la duración en el tiempo, el DIU de cobre, depende de la cantidad de cobre que tenga, va a durar entre 5 a 10 años. El DIU hormonal, lo mismo, depende de la cantidad de levonorgestrel que vaya liberando, va a durar de 3 a 5 años. El implante, en la Argentina tenemos el de una sola varilla que dura 3 años. La inyección trimestral va a durar 3 meses, o sea, una colocación cada 3 meses. La inyección mensual se coloca una vez al mes. El anillo vaginal dura 1 mes, se deja colocado en vagina durante 3 semanas, luego de la cual se saca. No hay una semana sin anillo vaginal donde se depriva. El parche lo mismo, se coloca una vez por semana durante 3 semanas, una semana sin parche y se depriva. Y las pastillas duran ciclos de 28 días, donde se toma una pastilla por día durante 21 o 24 días hormonales, depende del tipo de presentación, y después están los placebos de 7 o de 4 días. Cuando hablamos de cómo se empieza o quién se lo coloca, por supuesto, en los DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante, requiere la colocación por un médico entrenado. La inyección trimestral, la mensual, se lo coloca una enfermera, y el anillo vaginal, el parche y las pastillas depende del uso del paciente. La paciente no debe hacer nada cuando se coloca un LARC, tanto un DIU como un implante, se lo coloca y ya está cubierta, entonces no debe hacer nada. La inyección trimestral se debe colocar una vez cada 3 meses, por lo cual la paciente debe ir a colocárselo, lo mismo que la mensual, una vez al mes. El anillo vaginal requiere la colocación una vez al mes, lo mismo que el parche y las pastillas.
Posibles cambios en el sangrado menstrual, por supuesto todos estos métodos pueden tener alteraciones en el sangrado menstrual, desde amenorreas, como por ejemplo con el DIU hormonal, y a veces con los implantes se puede llegar a no menstruar, y también puede haber ciclos irregulares o escasos con los inyectables. Con las pastillas lo habitual es que los periodos sean más cortos y menos abundantes, y obviamente su sangrado predecible que se va a dar en al placebo. Los efectos secundarios, la gran mayoría van a tener dolores cólicos, pueden tener spotting, pueden haber alteraciones del peso, puede haber náuseas, mastalgias. Esto es común en todos los métodos, y en la gran mayoría de los métodos retorno a la fertilidad es inmediato, con excepción de los inyectables, que a veces puede demorar entre 6 a 12 meses el retorno a la fertilidad, pero no hay que hacer absolutamente nada más que esperar ese tiempo donde vuelva la fertilidad. A partir de ahora vamos a desarrollar cada método en particular. En cada diapositiva que vamos a ver a partir de ahora va a aparecer un enlace que nos va a permitir ver unos videos que nos va a explicar de manera didáctica el uso correcto, las contraindicaciones, los efectos adversos de cada uno de estos métodos. Y una aclaración muy importante, que no debemos olvidar que cada método anticonceptivo tiene que indicarse teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad de la OMS. ¿Sí? Recuerden que tiene 4 categorías, de las cuales nos va a dar desde la paciente que lo puede usar sin ningún riesgo hasta la que los riesgos son mayores que los beneficios. Recordemos que es fundamental para esto hacer una historia clínica detallada de la paciente, teniendo en cuenta sus antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes gineco-obstétricos, sus antecedentes con respecto a hábitos, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir clasificar a la paciente y tener en cuenta los criterios de elegibilidad para contraindicar o no cada uno de los métodos anticonceptivos. Bueno, comenzamos con los métodos de barrera, entre los cuales vamos a tener el preservativo masculino, el preservativo femenino y el diafragma. Los métodos de barrera son métodos que por mecanismo físico evitan el acceso de los espermatozoides al útero, evitando la fecundación. Para hablar del preservativo masculino, debemos mencionar que es una funda de látex muy delgada que se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración y que debe permanecer colocado durante todo el acto sexual. Los métodos de barrera son los únicos métodos anticonceptivos que evitan el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Con respecto a la eficacia anticonceptiva del preservativo, con el uso correcto se logra una tasa de embarazos baja, 2 embarazos cada 100 mujeres años, y con el uso habitual 18 embarazos cada 100 mujeres por año. Su efectividad para prevenir enfermedades de transmisión sexual es de un 95%. Con respecto al criterio de elegibilidad, no tiene contraindicaciones, excepto a la alergia al látex. Como vemos en los dibujos, la manera de colocar el preservativo, ¿sí? Que se debe desenrollar a través del pene, llegar hasta la base del pene, y una vez que se termina el acto sexual, con eyaculación, quitar el preservativo y descartarlo. Los preservativos no se vuelven a utilizar, o sea que cada preservativo utilizado es un preservativo descartado. Continuando con los métodos de barrera, tenemos el preservativo femenino. El preservativo femenino se coloca vía vaginal, es una funda de poliuretano de forma tubular que presenta un anillo o aro flexible en cada extremo. Hay un extremo del anillo que es cerrado
que es el que se coloca dentro de la vagina, y el otro es externo, que es más grande y cubre parte de la vulva. Esto le permite cubrir la pared vaginal, el cuello y la vulva, evitando el contacto directo con el pene y con los espermatozoides. Su eficacia anticonceptiva con el uso correcto es de 5 embarazos cada 100 mujeres año, y el uso habitual es de 21 embarazos cada 100 mujeres por año. Por supuesto, como dijimos, es un buen método de protección contra las enfermedades de transmisión sexual y no afecta la fertilidad. También cada preservativo femenino utilizado es un preservativo descartado. Una recomendación es que el preservativo vaginal y el preservativo masculino no deben utilizarse de manera conjunta, ya que puede producir fricción y generar riesgo de ruptura o de salida de uno de los preservativos. Como último método de barrera tenemos el diafragma, que consiste en un aro de goma cubierto por una membrana del mismo material que se adapta a la cúpula vaginal entre el fondo del saco posterior y la sínfisis pubiana. Cubre el cuello del útero y su orificio cervical externo. Viene en diferentes tamaños, por lo cual se recomienda que un profesional de la salud haga las mediciones pertinentes para ver cuál es el mejor diámetro que se ajusta a cada persona. Como eficacia anticonceptiva, el uso correcto es de 6 embarazos cada 100 mujeres años y el uso habitual 12 embarazos cada 100 mujeres años. Su mecanismo de acción es impedir el acceso de los espermatozoides al útero, y para aumentar su eficacia se acompaña con el uso de geles espermicidas. No afecta la fertilidad después del uso y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, HIV ni otras, ya que deja tanto la vagina como la vulva descubierta. Con respecto a las contraindicaciones, no tiene contraindicaciones, excepto alergia al látex o alguna enfermedad de transmisión sexual conocida en alguno de los miembros de la pareja. Continuamos con los anticonceptivos hormonales. Recordemos que dentro de ellos vamos a tener los combinados, estrógeno y progesterona, y los de progesterona únicamente. Al referirnos a los anticonceptivos orales combinados, hablamos de los que están compuestos por estrógenos y progesterona. Dentro de ellos tenemos los monofásicos, que en todos los comprimidos hay la misma dosis de estrógeno y progesterona. Después están los trifásicos, donde la dosis de estrógeno y progesterona va variando en 3 combinaciones diferentes. Después tenemos los multifásicos, donde las dosis de estrógeno son decrecientes y la de progesterona son crecientes. La manera de presentación son 28 comprimidos, de los cuales 21 pueden ser los combinados con estrógeno y progesterona, 7 placebos. Otra manera de presentación son 24 comprimidos hormonales, 4 comprimidos placebos. Recordemos que cuando hablamos de comprimido placebo, son los comprimidos donde no hay hormona y es el momento donde se produce la deprivación del endometrio. Y como en este caso se ve en la foto, podemos tener 26 comprimidos hormonales y 2 placebos. El principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación por la inhibición del eje hormonal. Y esto lo que provoca es que no se produzca la ovulación. Y cualquier persona mayor de 35 años, joven, con capacidad de gestar, no fumadora, puede tomar anticonceptivos orales combinados. Igualmente, como hicimos referencia en la anterior diapositiva, siempre hay que tener en cuenta los criterios de elegibilidad de la OMS para indicar los anticonceptivos orales.
Por supuesto que cuando hablamos de eficacia, significa la eficacia con la toma correcta. Con el uso correcto, hay menos de un embarazo cada 100 mujeres que utilizan los anticonceptivos. Y con el uso habitual, hay 9 embarazos cada 100 mujeres que utilizan el anticonceptivo. Recordemos que el uso correcto tiene que ver con tomar las anticonceptivas a la misma hora, no olvidarse de ningún comprimido y tener precaución en ciertas situaciones como por ejemplo vómitos, diarrea o la toma de ciertos antibióticos que puede disminuir la efectividad de la toma. Obviamente, como hemos dicho, el anticonceptivo oral no previene las enfermedades de transmisión sexual, la recuperación de la fertilidad es inmediata al suspender el método. De manera general, el anticonceptivo se inicia el primer día de la menstruación, se toma un comprimido por día, lo recomendable es que se tome siempre a la misma hora y en el caso de olvido, tomarla inmediatamente cuando el paciente recuerda que se olvidó el comprimido. Y hay una ventana de seguridad de 12 horas donde el anticonceptivo conserva su eficacia. El anillo vaginal es otra manera de presentación del anticonceptivo combinado. Contiene etiliestradiol y etonogestrel, que es un metabolito activo del desogestrel. El anillo vaginal se coloca en la vagina iniciando el ciclo el primer día de la menstruación, se deja colocado por 3 semanas y durante la 4ª semana se retira y se produce la deprivación. Terminados estos 7 días, se inicia un nuevo ciclo con un nuevo anillo. La ventaja es que no es necesario retirarlo con la relación sexual, es fácil de colocación y si en el caso de que se salga hay que lavarlo inmediatamente con agua fría y volverlo a colocar. Como siempre advertimos, no previene contra las enfermedades de transmisión sexual. La otra forma de presentación de los anticonceptivos combinados, estrógeno y progesterona, es el parche transdérmico. El parche transdérmico se coloca el primer día de la menstruación y se hace el recambio una vez por semana de un parche. Transcurrido 3 semanas, donde se cambió un parche por semana, se produce la deprivación porque no colocamos parche. Transcurridas esas semanas sin parche y habiendo producido la menstruación, se coloca un nuevo parche iniciando un nuevo ciclo. La recomendación es que se puede pegar en cualquier parte del cuerpo, exceptuando en las mamas donde no está recomendada la colocación del parche. En el caso que el parche se despegue, si no pasaron 24 horas, se puede volver a pegar en el mismo sitio o cambiarse el parche por uno nuevo y no usar ninguna medida anticonceptiva asociada. Pero en el caso de que se haya despegado y pasaron más de 24 horas o no sabemos cuándo se despegó, lo ideal sería cambiar el parche y comenzar el nuevo día de recambio ese día que se cambió el parche y usar un método anticonceptivo de barrera por 7 días. La ventaja que tiene el parche es que tiene una seguridad adicional porque evita el primer paso hepático y mejora la eficacia. Lo único que hay que tener en cuenta es que las pacientes con más de 90 kilos de peso pueden tener una efectividad un poco menor que las otras sustancias. Para culminar con los anticonceptivos hormonales combinados, estrógeno y progesterona, tenemos los inyectables intramuscular mensual. Los anticonceptivos combinados inyectables es una combinación de un estrógeno y un progestágeno, ¿sí? El estrógeno con acción breve y el gestágeno acción prolongada.
También actúan por mecanismo anovulatorio y se coloca una vez por mes intramuscular, iniciando el primer día de la menstruación y se vuelve a repetir la aplicación cada 30 días, con una diferencia de más o menos 3 días de diferencia con el día de la aplicación. Con respecto a la eficacia, con el uso correcto, siempre teniendo en cuenta que se aplique la inyección el mismo día, hay menos de un embarazo cada 100 personas que utilizan este método. Y con el uso habitual, hay 3 embarazos cada 100 personas que utilizan este método. Seguimos recordando que este tipo de anticoncepción no previene contra enfermedades de transmisión sexual y que además la fertilidad recupera de manera inmediata al suspender el método. Volvemos a repetir que todos los anticonceptivos orales combinados deben ajustarse a los criterios de elegibilidad de la OMS al momento de indicar a las pacientes. Dentro de la anticoncepción oral de emergencia tenemos los comprimidos de levonorgestrel, que pueden venir en 2 presentaciones, de 1,5 miligramos en un comprimido o de 0,75 miligramos de 2 comprimidos. El principal mecanismo de acción es bloquear o alterar la ovulación por impedir o retardar el pico preovulatorio de la LH, impidiendo la maduración y la liberación del óvulo. Otro efecto descrito es que afecta al moco cervical y la motilidad y la capacidad de los espermatozoides para unirse al óvulo. Estos 2 mecanismos, anovulación y especialmente al moco cervical, contribuyen a la efectividad de la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel. Algo a tener muy en cuenta que si se toma la pastilla de la anticoncepción de emergencia una vez producido el pico de LH, no va a evitar el embarazo y tampoco va a impedir la implantación del óvulo fecundado. La eficacia anticonceptiva depende del momento del ciclo en el que se utilice y si se toma dentro de las primeras 12 horas, la eficacia es de un 95% y si ha pasado entre 48 y 72 horas de la relación sexual de riesgo, la efectividad disminuye a un 58%. Debe recordarse que la anticoncepción de emergencia debe tomarse dentro de las 120 horas poscoito peligroso. De acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, no hay ninguna contraindicación para su uso. Quiero recordarles que hay otro método de anticoncepción de emergencia que es la colocación del DIU de cobre dentro de las 120 horas posteriores a la relación sexual sin protección. Ahora comenzaremos a hablar de los LARC, que son los anticonceptivos de larga duración, de los cuales tenemos los DIU, el DIU de cobre, el SIU con levonorgestrel, el implante subdérmico, que es de progesterona, y el inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona. Bueno, comenzamos hablando de los dispositivos intrauterinos, los DIU, de los cuales, como dijimos anteriormente, tenemos el DIU de cobre y el DIU hormonal. Con respecto al DIU de cobre, este está formado por una estructura de plástico y tiene un vástago que está rodeado por hilos de cobre. Y la carga de cobre varía según el modelo y determina la duración de su efecto anticonceptivo. La acción anticonceptiva del DIU de cobre actúa por varios mecanismos. A nivel del cuello, produce cambios en el moco cervical, produciendo un moco hostil para los espermatozoides. También inhibe la motilidad espermática y afecta la capacitación de los espermatozoides. Y a nivel del endometrio, ¿sí?, produce una endometritis con
Efecto espermicida. Si nos referimos a la eficacia, el DIU de cobre con el uso correcto tiene menos de un embarazo cada 100 mujeres por año y con el uso habitual menos de un embarazo cada 100 mujeres por año. El DIU de cobre lo que puede producir es un aumento del sangrado menstrual y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Con respecto al DIU hormonal liberador de levonorgestrel, su mecanismo de acción es producir cambios en el moco cervical que impiden el ascenso de los espermatozoides, evita la proliferación del endometrio, lo que conlleva a que las pacientes logren entrar a la menorrea a partir de los 6 meses de uso, y los primeros meses de colocación se puede llegar a inhibir la ovulación. Si hablamos de la eficacia del DIU con levonorgestrel, el uso habitual es de 0,2 embarazos cada 100 mujeres año. En los links que se ven debajo del título podemos encontrar el paso a paso de la colocación tanto del DIU hormonal como del DIU de cobre, que son similares. Sí, debemos recordar que estos dos métodos no previenen contra enfermedades de transmisión sexual y que pueden tener como complicación expulsión, perforación del útero, y en el caso del DIU de cobre puede haber embarazos extrauterinos. El implante subdérmico es otro método anticonceptivo compuesto por etonogestrel, que es una progesterona. Este dispositivo es un cilindro que se coloca debajo de la piel, subdérmico, y dura 3 años. Su mecanismo de acción por el cual hace su efecto anticonceptivo es la inhibición de la ovulación y el espesamiento del moco cervical que impide el ascenso de los espermatozoides. Tiene una eficacia muy alta que produce menos de un embarazo cada 100 personas en un año. Puede utilizarse durante la lactancia, que no afecta ni el volumen ni la cantidad de leche. También puede ser usado en pacientes que tienen contraindicados los estrógenos. Volvemos a repetir que siempre hay que ajustarse a los criterios de elegibilidad de la OMS, y como un efecto adverso, los primeros meses de su colocación puede ocasionar trastornos menstruales que requieran un tratamiento para él. En los links de la descripción vamos a encontrar las técnicas de colocación y extracción del implante. Como último método de los LARCs tenemos los inyectables de acetato de medroxiprogesterona de depósito trimestral. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación. Son efectivos con el uso correcto, menos de un embarazo cada 100 mujeres año, y con su uso habitual, 6 embarazos cada 100 mujeres por año. La paciente debe colocarse este método intramuscular cada 3 meses y la inyección puede darse hasta 2 semanas adelantado o atrasado de la fecha que debería aplicársela. Con respecto a la recuperación de la fertilidad, con frecuencia hay una demora en el restablecimiento de la fertilidad, pero que suele durar unos pocos meses al interrumpir la anticoncepción con acetato de medroxiprogesterona. Algo que debemos remarcar cuando hablamos de anticoncepción hormonal, cualquiera sea su vía, debemos recordar siempre medir la presión arterial en todas las pacientes antes de indicar, y en los controles sucesivos en todas las usuarias de anticonceptivos orales, combinados con estrógeno y progesterona y los inyectados. Para finalizar esta presentación vamos a hablar de los últimos 2 métodos que constituyen anticoncepción definitiva.
la vasectomía en el hombre y la ligadura tubaria en la mujer. Como ya venimos hablando, el principal requisito es hacer una buena consejería, ya que la Ley Nacional 26.130 de contracepción plantea que toda persona capaz y mayor de edad puede acceder a la ligadura tubaria o a la vasectomía de manera gratuita, luego de ser informado, explicado y firmar su consentimiento informado. Como requisito, tiene que ser una persona mayor de 16 años que puede dar su propio consentimiento sobre los asuntos ligados a su cuerpo y que la persona solicitante otorgue un consentimiento informado firmado a partir de la información clara y completa del médico. No es necesario que la persona tenga hijos, que firme el consentimiento informado a sus progenitores en el caso de ser menores de edad, pareja, cónyuge o conviviente, que presente una autorización judicial, salvo en los casos de personas con restricción de las capacidades para tomar decisiones con respecto al cuidado de su cuerpo. La ligadura tubaria es un método anticonceptivo permanente y definitivo que consiste en la oclusión bilateral de ambas trompas de falopio, con el fin de evitar la unión del óvulo y el espermatozoides en la trompa. El principal mecanismo de acción es evitar el contacto entre el óvulo y el espermatozoide sin afectar la función ovárica. Como método anticonceptivo es altamente efectivo, con una eficacia del 99,5%, y la recuperación de la fertilidad es muy costosa y difícil. La única alternativa que presenta es lograr embarazo a través de la fertilización asistida. La ligadura tubaria no afecta ni la función hormonal ni la función sexual en la mujer, tampoco aumenta los sangrados menstruales, no provoca alteraciones en el peso ni el aspecto físico y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. La anticoncepción definitiva en el hombre se denomina vasectomía. Es un método quirúrgico, seguro, sencillo, que consiste en la ligadura de los conductos deferentes a nivel del escroto con el fin de impedir el pasaje de los espermatozoides provenientes del testículo. Su mecanismo de acción es impedir que haya espermatozoides en el líquido seminal, por lo cual al eyacular el semen, este no contiene espermatozoides. Su eficacia anticonceptiva es mayor al 99,5% en los 3 meses posteriores de la cirugía. Algo que se le debe recomendar a los pacientes es que luego de la cirugía, la desaparición de los espermatozoides del eyaculado sucederá 3 meses después de la intervención, por lo cual se recomienda durante este periodo usar un método anticonceptivo adicional y después de los 3 meses hacer un espermograma para confirmar la ausencia de espermatozoides en el seno. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí hemos llegado con el fin de la presentación. Recordemos que es fundamental siempre recomendar la doble protección, el uso de preservativo, que es el único método que va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, y también hacer hincapié en el campo de látex, que también es necesario para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Muchas gracias.